Todos bienvenidos a mi canal, Mi Mundo Excel. Bueno, en esta ocasión voy a subir un video para aquellas personas que quieren aprender a manejar el Excel y he decidido pues empezar desde la parte cero, es decir, no conocemos nada absolutamente de la herramienta. Entonces espero que este video te pueda servir, te pueda ayudar para el desarrollo y de tus actividades. Y más adelante tendremos más videos que se van a ir especializando en todo el manejo de la herramienta. Así es que espero te guste y empezamos. Bueno, este video lo voy a grabar y voy a trabajar en dos cosas. He preparado una pequeña presentación y aparte de eso vamos a utilizar la herramienta como tal. Es decir, vamos a hacer un poquito de teoría y un poquito de práctica en la revisión de cómo funciona esta herramienta. Empezamos. Lo que vamos a ver dentro de esto es pues un poco del tema de lo que es el Excel y su aplicación, los componentes del Excel. Vamos a ver dónde se puede aplicar el tema de fórmulas básicas, fórmulas esenciales. Vamos a ver dónde se puede ingresar, por ejemplo, diseño de gráficos y un poquito de las herramientas que se puede utilizar para la configuración de reportes automáticos. Bueno, ¿qué es el Excel y para qué sirve? El Excel es una herramienta que es parte del juego de herramientas que tiene el Office, el sistema de Office en Microsoft. ¿Sí? Hay versiones de lo que es el Office de Windows 7, el XP, el 10, el 13, el 16. Cada vez se va especializando, cada vez se va actualizando estas versiones. Sin embargo, las funciones de esta herramienta son similares en cualquiera de las versiones. Entre más se va actualizando, las bondades son más avanzadas, pero en realidad la herramienta como tal cumple las mismas funciones como tal. El Excel es una herramienta de este paquete ofimático en el que se especializa en temas de cálculos. ¿Sí? Nosotros en el Office podemos encontrar Word, PowerPoint, el Excel como tal, el Outlook, el Access, son herramientas que nos permiten hacer ciertas funciones, pero en este caso, como digo, pues el Excel nos permite hacer el tema de cálculos y en función de estos cálculos, pues nosotros podemos estos números o estos datos numéricos los podemos trasladar o los podemos visualizar a manera de gráficos, como se ve en la parte inferior de esta pantalla. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, pues si al saber que el Excel es una hoja de cálculo que nos sirve para desarrollar operaciones matemáticas, operaciones financieras, sin embargo, esta herramienta también me permite meter información en texto, la cual para sacar datos, para sacar informes, para hacer reportes va muy bien porque puedo poner detalles y puedo poner en este caso cifras y esas cifras las puedo calcular de acuerdo a mi necesidad. Puedo desarrollar todas las operaciones matemáticas, todas las operaciones algebraicas, todas las operaciones de cálculo dentro de esta herramienta como tal. Es por eso que el Excel se especializa en esto. Hoy por hoy, en la actualidad, muchos profesionales utilizan esta herramienta para desarrollar o para crear reportes en sus trabajos, reportes o informes en las instituciones educativas, los estudiantes para generar sus tareas matemáticas y bueno, un poco de cosas más que se puede hacer con esa herramienta. A diferencia que el Word, perdón, el Word es una herramienta que sirve en cambio para el tema textual, para el tema de redactar textos, redactar cartas, párrafos, que va un poquito más por ese lado. El PowerPoint, en cambio, se direcciona un poquito al tema de lo que es presentaciones, guías positivas, gráficas, dibujos, que va a manera de una presentación frente a un público, un escenario en el que yo puedo gráficamente describir muchas cosas. Sin embargo, el Excel, al darme estas bondades de gráficas que decía yo sacado a partir de datos numéricos, también me puede llevar a trasladar esta información a un Word o un Excel. Pero como digo, pues el Excel es básicamente para darnos esas bondades o esa agilidad de poder desarrollar información matemática. Ahora, ¿con qué beneficios tenemos con el Excel? El Excel, por ejemplo,
Yo puedo programar una plantilla automática en el que yo posiblemente voy a estar siempre calculando, y a veces tengo la mala costumbre, qué sé yo, de coger y calcular en un celular o hacer la operación matemática en una calculadora. Pues el Excel es un poquito más allá. Yo lo puedo programar un reporte y cada vez que registra datos automáticamente me va calculando. Entonces el Excel es una herramienta muy, muy versátil para ese tipo de operaciones, tipo de actividades. Como te decía, el Excel pues lo podemos visualizar dentro de lo que es el, el paquete ofimático, las herramientas del Office como tal. Para iniciar en este caso, en esta herramienta nosotros tenemos dos opciones. En este caso, por ejemplo, podemos ver en la pantalla que en la parte de aquí, yo por ejemplo, dándole clic en la opción de inicio, yo voy a poder sacar el icono de Excel, lo voy a poder visualizar y lo podría abrir desde acá. O la otra es que yo le puedo anclar a este icono, lo puedo anclar a mi barra de tareas y lo puedo tener disponible en la parte inferior. Entonces yo lo podría abrir de las dos maneras. En este caso vamos a hacer un ejemplo, vamos a ir utilizando para que lo vayan viendo. Sí, como digo, la primera es irse por la parte de inicio y la otra es por la parte de la barra de herramientas. Entonces miren, en este caso lo que hice es dar inicio y tengo estas opciones. Por ejemplo, aquí lo tengo el Excel como un icono disponible. Sin embargo, yo puedo irme a la opción de Microsoft, desplazo con esta barrita, me voy a buscar Microsoft Office 2013, en este caso el mío es del 2013, como digo hay muchas versiones, depende de la versión que esté instalada en tu máquina, pero en este caso yo tengo el 2013 y puedo encontrar el icono del Excel. Mira, lo puedo abrir desde aquí o lo puedo anclar a mi barra de tareas, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, yo tengo las dos partes. Para no estar haciendo de dar clic en inicio y irme a buscar en esta parte, yo lo que hago es tenerlo anclado y con eso pues me ingreso acá. Cualquiera de las dos opciones que yo ingrese da igual, funciona igual, ¿sí? En este caso he decidido coger la opción de abajo. Y mira, y me aparece ya esta pantalla, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Abrir desde la parte de la barra de tareas, ¿sí? Y en este caso ya tengo la herramienta como tal. En esta herramienta tengo algunas versiones, por ejemplo, aquí siempre es para iniciar con un libro nuevo, ¿sí? Sin embargo, aquí me da sugerencias, como por ejemplo una sugerencia de una tabla dinámica, que ellos son modelos prediseñados que tiene la herramienta como tal. Si ya supiera manejar a la perfección, digamos en este caso, todas estas herramientas y necesitara avanzar con el trabajo, con la actividad, podría tomar una de estas, pero para tomar una de estas herramientas primero debería entender cómo funciona el Excel. Entonces, por eso yo te recomiendo que no tomes cualquiera de esta información, sino que prefiero que para aprender o para desarrollar tus reportes o tu información, tomes uno nuevo, porque obviamente esa es la finalidad de este video, que tú puedas ver cómo funciona las partes de esta herramienta y lo puedas obviamente dar el uso correcto, ¿sí? En este caso, como digo, pues tenemos un libro nuevo y las sugerencias. En el lado izquierdo, en este lado izquierdo tenemos algunos archivos de algunos reportes en los que yo ya he trabajado, ¿sí? Son archivos que yo los trabajé y los tengo guardados ya en algunas carpetas. Obviamente aquí me dice la ubicación, pero como digo, el video es para que aprendamos de cero. Entonces no vamos a abrir ninguno de estos porque ya lo tenemos disponible. Sin embargo, como te digo, pues te da una ayuda para no tener que ir a buscar en qué carpeta lo pusiste. Te da una ayuda de los últimos que has trabajado para que simplemente con un clic aquí los puedas abrir, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo. Mira, abrí un archivo que lo tenía trabajado. Entonces ya me abrió automáticamente. Entonces como yo no quiero esto, voy a volver a abrir nuevamente la herramienta como tal. Entonces me voy a inicio. Y mira, abro el Excel desde aquí. Entonces voy a tomar uno nuevo para poderlo trabajar y poderles ir enseñando todo lo que realmente tiene esta herramienta, ¿sí? Entonces ya vemos de dónde podemos dar inicio al Excel, ¿sí? Por inicio o por la barra de tareas, si lo tengo anclado. Ahora, bueno, como te decía, esta herramienta, lo que es el Excel, pues tiene su barra
su barra de menú, tiene sus especificaciones, tiene su estructura. Y eso es importante conocer porque muchas veces las personas nos preguntan ¿qué tanto sabes de Excel o sabes manejar Excel? Y decimos sí, a veces hemos visto o hemos utilizado en cierta forma una parte, pero la verdad a veces ni siquiera conocemos todas las bondades o todas las operaciones que tiene esta herramienta. Muchas de estas son utilizadas desde que se empieza con un básico, pero muchas en cambio no son utilizadas por desconocimiento de cómo funcionan o simplemente porque no las necesitamos, no hace falta trabajarlas. Entonces, para un básico sí es importante al menos conocer toda la estructura de la herramienta como tal. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo abrí un archivo, un documento nuevo, que es este el caso del ejemplo. ¿Sí? Y partiendo de los componentes de la herramienta como tal, tenemos una barra de título. Mira, aquí nos dice libro 1. Cuando nosotros ya guardemos este documento, imaginemos que este documento se va a llamar contrato. Cuando nosotros a este documento le demos un nombre y lo guardemos como contrato, aquí no va a decir libro 1, sino va a decir contrato. Entonces, la barra de título nos va a decir cómo se llama el nombre del documento. Es importante tener claro que el documento no es lo mismo que una hoja. Aquí estamos hablando del nombre del documento como tal, ¿sí? Si yo digo puede ser un contrato, tu contrato puede tener 20 hojas, yo puedo decir un poder puede tener 5 o 6 hojas, así se va a llamar el documento. En este caso es un documento digital, que es un documento Excel, diseñado básicamente, como decía yo, es para tema de cálculos, ¿sí? ¿Qué más tenemos de esto? La barra de cintillas o pestañas o la barra de menú. La barra de menú se compone por diferentes pestañas. El menú es como decir algo general, un menú de ciertas funciones o ciertas actividades que contiene ese menú. Es por eso que aquí podemos ver, por ejemplo, diferentes menús: menú archivo y menú inicio, menú insertar, diseño de página, y cada una de estas obviamente tiene sus herramientas, ¿sí? ¿Qué hablamos? Las herramientas de la cintilla. Entonces, estos menús vamos a encontrar algunas herramientas que van a ser útiles dentro del proceso del uso de la herramienta como tal. Si nos vamos a la herramienta como tal, como les decía, mira, aquí está el nombre que se llama libro 1, ¿sí? Aquí están las barras, los menús, ¿sí? Menú inicio, menú insertar, mis comandos, diseño de página, fórmulas, datos a revisar, vista, desarrollo, y uno que yo le he puesto. Es importante entender que, por ejemplo, estos menús ya vienen por default, ¿sí? Sin embargo, hay menús que uno les puede aumentar. Por ejemplo, yo he aumentado un menú que se llama Mi Comando y hay otro que se llama Nitro Pro, ¿sí? Entonces, yo puedo configurar estos menús, puedo quitar o poner más funciones o más herramientas a cada uno de estos menús, ¿sí? Como es el caso en mi equipo, algunas ya vinieron instaladas y otras yo las he tenido que ir configurando y adaptando porque utilizo para ciertos trabajos. Ahora, lo que decía, las herramientas dentro de cada menú. Por ejemplo, voy a coger algunos ejemplos. Dentro del menú inicio, yo tengo herramientas como, por ejemplo, pegar, copiar formato, recortar, tipo de letra, tamaño de letra, ¿sí? Poner rellenos a las celdas. Si quiero que la letra sea un poquito más oscurita, ¿sí? Si quiero combinar celdas, quiero alinearla a la izquierda, derecha, superior, inferior, si quiero dar formatos condicionales. Muchas de estas herramientas sí utilizamos en el día a día o en un reporte básico, pero hay otras en cambio que no las utilizamos, que obviamente vamos a ir aprendiendo ya en el uso de la herramienta como tal. Hoy por hoy, como digo, es conocerle a esta herramienta como tal, que digo, es funciones básicas que sí vamos a utilizar. Por ejemplo, en el menú insertar tenemos insertar tablas dinámicas, imágenes prediseñadas, imágenes en línea. Todo lo que veamos aquí que sea en línea, como por ejemplo imágenes en línea, tienda, mis aplicaciones, este tipo de cosas, sí, las podemos obtener siempre y cuando estemos conectados a internet. Sin embargo, las otras, como por ejemplo imágenes, yo sé que las puedo sacar desde mi archivo. Formas puedo sacar desde la misma computadora, que no hace falta conectarme a la internet. Asimismo puedo insertar gráficas, por ejemplo. Si yo tengo unos datos numéricos y quiero insertar una gráfica, yo puedo insertar una gráfica de acuerdo a esos datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay funciones que todavía no las vamos a utilizar porque son especiales, en las cuales pues según vamos aprendiendo vamos a ir utilizando, ¿sí? Entonces, como decía, cada menú tiene sus herramientas.
Diseño de página, cómo voy a imprimir la hoja, cómo quiero que me salga la combinación de letras en textos, qué fondo, si quiero utilizar un fondo, si quiero la hoja horizontal, vertical, si quiero poner márgenes, un poquito más de dándole forma a la imagen como tal. Fórmulas, aquí qué fórmulas tengo, fórmulas recientes, lógicas, financieras, matemáticas, trigonometría y así. Incluso puedo diseñar fórmulas adicionales, ¿sí? Pero ya es un poquito, como digo, es el tema más avanzado. Datos, ¿cómo voy a manejar mis datos? Quiero traer desde una base de Access, quiero traer desde una base externa, una base interna, ¿sí? O si tengo tablas dinámicas, si quiero actualizar la información, si quiero poner filtros, si quiero textos en columnas, si quiero agrupar o desagrupar columnas, ¿sí? Son herramientas que también las vamos a revisar en los siguientes videos, pero en este caso, como digo, vamos a ir revisando lo que tiene cada una de estas. En revisar, podemos revisar ortografía, podemos proteger un libro, proteger una hoja, permitir que ciertos campos se modifiquen, permitir que otros no se modifiquen. Podemos poner seguridades en este caso. Podemos poner comentarios en una celda que a lo mejor quiero poner información especial, ¿sí? Si quiero proteger el libro. En vistas, ¿cómo lo quiero ver normal, salto de página, diseño. Depende cómo lo quiera ver, cómo lo quiera trabajar. Por ejemplo, si lo pongo aquí, me da una opción de vista. Si pongo acá, me da otra opción de vista. Y si me pongo normal, me da una opción de vista. Al final, en cualquiera de estas puedo trabajar. Es simplemente la forma como lo voy a visualizar. También puedo, si quiero quitar las liñitas, estos cuadraditos que se ven, que no, cuando imprima no es que se van a reflejar en la impresión, pero sí los puedo quitar a manera de visualizar, ¿sí? Entonces puedo ir poniendo. Una cosa de las que yo les recomiendo es que no le tengan miedo a la computadora, no tengan miedo a utilizar la herramienta, ¿sí? Siempre es bueno experimentar, aprender. Miren, yo quito la barra de fórmulas, la pongo y se la quito, la puedo quitar si no sabemos cómo hacerlo, pero miren, aquí está. Igual los títulos, si quiero ocultar las letras, los números, ¿sí? Si quiero el zoom, si quiero acercar o alejar la pantalla, ¿sí? Yo puedo jugar con el tamaño de la pantalla que quiera observar. Puedo trabajar con esto, ¿sí? Si quiero inmovilizar paneles, si quiero dividir celdas. El desarrollador va un poquito más del tema de macros, del tema de reportes ya automáticos, pero simplemente es como para que conozcan, más que porque en su momento no se va a utilizar. Y una herramienta que utilicé, le instalé en esta parte, es para el tema de crear PDFs, modificar PDFs, mandar por correo electrónico, transformar cierta información a reportes un poquito más avanzados, ¿sí? Pues básicamente esos son los menús. Cada menú tiene sus herramientas. Ahora, es importante tomar en cuenta lo siguiente, que cuando ustedes vean en una de estas herramientas flechitas negras hacia los lados o hacia abajo, ¿sí? Ustedes tienen opciones. Dentro de esta opción tienen más opciones, ¿sí? Lo que tienen que hacer es simplemente dar clic en la flechita y utilizar la que ustedes deciden, ¿sí? Miren, acá tenemos, por ejemplo, en color, por ejemplo. Si quiero llenar, por ejemplo, si yo digo quiero poner colores a estos textos, yo puedo coger aquí el color que yo quiera. O puedo seleccionar el que ya está, ¿sí? En este caso, cuando yo pongo en la flechita de negra, me aparecen todos los colores disponibles. Y yo puedo tomar el que yo desee, ¿sí? Esto es importante tomar en cuenta, ¿sí? De repente quieren ver todos los bordes, por ejemplo. Todos los bordes, borde superior, inferior, ¿sí? Pueden decidir o pueden darle el formato que ustedes vayan queriendo. Lo mismo pasa en todos los menús, todas las herramientas que lo pueden utilizar. Ahora, es importante también considerar lo siguiente, ¿sí? Cuando yo me ubico dentro de cada una de estas herramientas, me aparece una leyenda en la que me dice la opción, me dice qué va a pasar, qué puedo hacer, y si quiero más información, puedo dar clic en donde dice más información y me desglosa un poquito más a profundidad el detalle de esta herramienta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me voy a ubicar en esta celda, por ejemplo, me dice alinear en la parte superior, alinear el texto de la parte a la parte superior, me da opciones. O sea, aparte de que, por último, no sé de qué se trata cada uno de estos iconos de estas herramientas, yo puedo, sin dar clic, solo ubicándome con el mouse en estas, solo ubicando el mouse con el puntero ahí, yo puedo observar, me está dando una leyenda de qué se trata ese icono como tal. Les va a ser de mucha ayuda también, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el nombre de la celda. ¿Qué es el nombre de la celda? El nombre de la celda es este cuadrito de aquí, en el que, por ejemplo, si yo me ubico en cualquiera de estas celdas, aquí me da dónde estoy ubicado, ¿sí? Entonces aquí me dice que estoy, por ejemplo, en la H3. Me voy a regresar a la presentación. Por ejemplo, ¿qué me dice? Nombre de la celda. ¿En qué celda estoy ubicado?
Pero para tener claro esta parte, debo entenderlo primero lo siguiente, que todas las columnas, ¿sí?, tienen la descripción de una letra y todas van en orden alfabético, ¿sí? Sin embargo, cuando ya se acabe y lleguemos a la letra Z, vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, comienza con otra vez con AA, AB, AC y así va a continuar hasta la AZ, ¿sí? Cuando ya se acabe la AZ, va a continuar en cambio con la letra BA, BB y así hasta digamos que acabar todos los juegos de la combinación de abecedario. Pero a lo que yo me iba y lo más importante es que identifiquemos que cuando hablamos de columnas, que es la primera que nos marca acá, ¿sí?, en la herramienta, en el nombre de celda, es que todas las columnas son detalladas con letras, ¿sí? Y todas las filas, en cambio, son detalladas con números, ¿sí? Esto es importante considerar porque a veces yo por lo general digo, vamos a trabajar con coordenadas y la coordenada siempre va a ser en donde yo estoy ubicado, es donde está ubicado en este caso el cursor o la celda a trabajar. Si yo me ubico, por ejemplo, en esta celda, me dice que estoy en la celda de 15, la columna de fila 15, ¿sí? Entonces, cuando vayan a aplicar una fórmula, por ejemplo, van a decir, a ver, van a revisar una fórmula y les va a decir que está calculando, voy a inventarme la H6, digamos que tengo aquí un número, y está calculando con la D12, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me está diciendo que este dato está en la H6 y este otro dato está en la D12. Y por ende, el cálculo que debería hacer, digamos que voy a sumar, me debería sumar la H6 con la D12. Es por eso que cuando se va a trabajar con Excel, no cuentan qué número tenga acá, cuenta en qué posición está ubicado. Y aquí exactamente me dice la ubicación del dato que está obviamente escrito. Sí, es importante considerar, como digo, en el Excel no es importante los datos, lo que se visualiza como dato como tal, sino en dónde se encuentran ubicados estos datos. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, pues decía, las columnas son con letras, las filas son con números. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos una barra de acceso rápido. ¿De qué consiste esta barra de acceso rápido? Esta barra de acceso rápido es esto. Ciertos iconos que tengo en la parte superior izquierda que me permiten hacer ciertas funciones de manera rápida sin tener que ir a buscar en qué menú y en dónde estará esta herramienta. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer el deshacer, por ejemplo, es una herramienta que me dice deshacer las cosas que ya hiciste, puedo ir para atrás y voy deshaciendo, lo tengo en un acceso rápido, como también tengo el guardar, tengo el rehacer, tengo el buscar, yo puedo poner los iconos y puedo configurar de acuerdo a mi necesidad los accesos rápidos que quiera, ponerlos aquí, ¿sí?, para no tener que ir a estar buscando cada uno de estos cuadros, ¿sí? Entonces para eso me sirve esta barra de accesos rápidos. El icono de ayuda y los botones de control de minimizar, maximizar o restaurar y cerrar. ¿Sí? En esta barra, en la parte superior derecha tenemos, por ejemplo, estos accesos de cerrar. Todo lo que vean con X siempre va a significar cerrar. Este que vean, este doble pantalla o este recuadro significa que lo puedo ajustar. Por ejemplo, si doy un clic aquí se me hizo pequeño y lo puedo ajustar a mi necesidad, ubicándome en las flechitas en estos lados. Lo puedo acortar o agrandar como yo decida, ¿sí? O lo puedo yo mover a cualquier parte de mi pantalla, porque me está dando una opción de que está, en este caso, reajustado de la pantalla. Pero cuando yo le ajusto a mi pantalla, se cambia el formato, el modelo, y se ajusta toda mi pantalla completa. Entonces en este caso yo ya no puedo movilizarlo, a no ser que cójale de un clic aquí y le mueva para un lado. O la otra es poner acá. Entonces se minimiza, se acomoda de acuerdo a mi necesidad. El otro es el minimizar, ¿sí? Si lo quiero ocultar o lo quiero sacar, ¿sí? Este otro me da opciones de cómo lo podría trabajar. No todos tienen esta opción, pero no te va a ser de mucha ayuda porque básicamente se utilizan los tres: minimizar para poder ver otra pantalla o maximizar para poderlo ver la pantalla completa. Y la otra es ajustar el tamaño de acuerdo a mi necesidad. Y la última, que es la cerrar. Si por alguna razón yo necesito tener ayuda, que la computadora o el sistema como tal me da ciertas ayudas de las herramientas, yo puedo dar clic en este icono que dice ayuda a Microsoft Excel, ¿sí?
Esta ayuda siempre me da opciones si yo tengo alguna duda de qué fórmula o qué aplicar o qué función coger o cómo hacer algo. Puedo hacer búsquedas desde esta parte, por eso se llama ayuda. Ayuda de la herramienta como tal. Eso también lo tiene el Word, tiene el PowerPoint, pero en este caso esta ayuda que tenemos en esta herramienta se va a basar únicamente en lo que tiene que ver con Excel. ¿Sí? Que también les puede ser mucha ayuda en el caso que quieran investigar un poquito más de qué pueden aplicar o qué pueden hacer en el caso de un ejercicio o caso de una actividad. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la barra de contenido de celda. Esta es la barra de contenido de celda o la barra de fórmulas que yo le denomino así, que es esta partecita de aquí, es el FX. Cuando yo doy clic aquí en este FX, por ejemplo, ¿sí? Me da opciones de buscar una fórmula para poder aplicar. ¿Sí? Pero esto no es dentro del campo vacío, dentro de lo que está aquí, sino es en esta parte. ¿Por qué está en esta parte? Porque esta es la ayuda que me va a dar y me va a decir que en esta celda que yo estoy ubicado voy a aplicar una fórmula y me pregunta qué fórmula quieres aplicar y puedo comenzar a buscar. ¿Sí? Entonces, este es para determinar fórmulas, buscar fórmulas. En este caso, por ejemplo, voy a escribir cualquier cosa aquí, ¿ya? ¿Sí? Miren qué sucede. Yo me ubico en esta celda, en la E6, y me dice que la 6 aquí me está diciendo que esto contiene en esta celda. ¿Sí? Entonces, mira, si yo borro, ya no me visualizo aquí, está en esta pestaña ya borré, entonces ya no me dice que no tengo nada. Voy a escribir, por ejemplo, un poco de letras, escribamos, ¿ya? ¿Qué sucede en este caso? Escribo un poco de contenido, ¿sí? Si yo me ubico en esta, voy a poder visualizar esto que tiene. Pero si yo me ubico en la que está al lado, me dice que no tengo nada. ¿Por qué? Porque yo escribí en esta celda D6 más en la E6, que aparentemente parece que esto se hubiese escrito aquí, no está en esta celda. Es por esto que aquí hablábamos de una coordenada o de una celda de ubicación, ¿sí? Yo estoy ubicado en la E6 y ahí no escribí nada, pero en la D6 sí escribí y es lo que yo puedo visualizar en esa celda aquí, ¿sí? A pesar de estar escrita en esta celda, como digo, se sobremonta la información, pero sabemos que atrás no hay nada, ¿sí? Entonces es importante también considerar. Y esta, como digo, es la barra de contenido de celda, ¿sí? Yo puedo escribir un montón de información, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y voy a poder escribir todo esto, miren. Bien, yo escribí, digamos, un texto bastante largo, entonces aquí visualizo. Si por alguna razón quiero ver toda la información, yo puedo agrandar. Me ubico en la línea intermedia de esto, me ubico y me da una flecha en doble sentido para arriba y para abajo. Dando clic, arrastro y mire, hice más grande el campo y pude observar que nomás contiene esta celda. Tomemos en cuenta que es la celda, la D6, no las otras celdas. Las otras celdas están vacías, que a pesar que parece que estuviese escrito, no están escritas, no tienen nada, solo es esta celda, ¿sí? Esto es lo que yo puedo visualizar en esta barra, en esta cinta. ¿Sí? Borramos. Como decía, el asistente de fórmulas, que es este, si yo quiero aplicar una fórmula, que en los siguientes videos vamos a ver cómo sacar estas fórmulas, pero por lo pronto aquí voy a poder buscar fórmulas que yo necesite. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre este asistente de fórmulas y las fórmulas? Que por ejemplo, yo puedo venirme a buscar aquí la fórmula que necesito. Aquí tengo algunas fórmulas, pero la otra opción es que es como un icono rápido, acceso rápido, que me permite buscar la fórmula que yo pueda necesitar para utilizarla, ¿sí? Entonces, me da ciertos atajos, digamos así, para poderlos trabajar. Tenemos en este caso la celda activa. La celda activa, que es donde yo estoy ubicado y donde yo voy a trabajar, ¿sí? Si yo estoy aquí, por ejemplo, voy a escribir algo aquí, la celda activa no puede ser de acá, sino es donde yo exactamente estoy ubicado para hacer el registro como tal. Para seleccionar. Esto es algo que realmente quiero que la gente que empieza con esto pues entienda y espero me haga comprender. Yo tengo varias opciones, por ejemplo, de flechas, digamos, de signos en esta parte. Cuando yo me ubico en la parte intermedia de una celda, yo tengo un tipo más o una cruz gordita, vacía, que si yo le doy clic y sin soltar arrastro hacia la derecha
o arrastro hacia abajo, estoy seleccionando, ¿sí? Pero siempre y cuando yo me ubique en la parte intermedia de la celda. Si yo me ubico digamos en los filos, en los bordes de esta celda, me aparece en cambio un más con flechas delgadas, ¿sí? Que no es igual a esta que esta, ¿sí? Cuando yo me ubico en esta parte se me hacía esta flecha, este signo. Yo dando clic podría arrastrar hacia abajo o hacia los lados o hacia arriba, hacia cualquier lado, podría arrastrar. Y me recorre y me selecciona las celdas que yo quiera. Pero cuando yo me ubico en este cuadro y me ubico en el borde, me aparece una cruz con flechas a los 4 sentidos. Dando clic, en cambio puedo arrastrar. Y me está diciendo que yo esta celda la estoy arrastrando hacia la celda que me da en la leyenda. Por ejemplo, yo estoy en la celda B3. Cuando yo le doy clic aquí, ¿sí? Me dice que estoy en la B3 y le voy a arrastrar, por ejemplo, a la K9, por ejemplo. Me dice que estoy en la K9, en la K15, K16, K17. Digamos que le suelto ahí, ¿sí? Entonces la celda de acá se pasó hacia acá. Como no está escrito nada, no podemos notar la diferencia. Pero, por ejemplo, voy a escribir aquí papá, ¿sí? Digamos que papá no quería en esa celda. Entonces yo me vi con el borde, doy clic y arrastro. Miren lo que pasó. Se arrastró de la celda que estaba a la J9, se pasó la palabra papá acá. Lo mismo pasa en las operaciones matemáticas, ¿sí? Voy a poner en este caso 2 y voy a poner 3. Y aquí le voy a decir que esto es igual que me sume a esto más esto, ¿sí? Imagínense, este es el cuadro que tiene el resultado. En la J9 tenemos el resultado, ¿sí? Digamos que el 2 lo quiero mover. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me ubico en el borde de la celda y arrastro hacia donde yo quiera. Miren, el resultado no cambió, porque yo moví la celda con todo hacia el lugar que quería. Aquí le voy a cambiar el dato a 5, por ejemplo. Miren, este me está calculando este número con este número, porque yo moví toda la celda. No pasé el dato, lo moví, ¿sí? Entonces es la diferencia entre este símbolo de insertar y este símbolo de mover o arrastrar, ¿sí? Ahora, hay otro símbolo que también nos puede aparecer dentro de una celda cuando estoy trabajando, que es este. Cuando yo me ubico, si ustedes ven la celda, aquí hay un cuadrito en la esquina inferior derecha, que yo me ubico y me aparece una cruz delgadita. Si yo doy clic aquí, sin soltar, yo puedo arrastrar hacia cualquier lado. Y lo que hace arrastrarme el dato. Yo puedo cogerme y ubicarme en esta esquina y puedo arrastrar hacia el lado que yo desee. Miren, se arrastró el dato. Puedo irme hacia arriba o puedo irme hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre los tres signos. Este es para seleccionar una celda o seleccionar celdas. Este es para mover celdas y este es para arrastrar datos de celdas hacia cualquier lado, ¿sí? Como dije, hice los tres movimientos y utilicé los tres símbolos en tres diferentes actividades y expliqué para qué sirve cada uno de estos símbolos. Ahora, si yo quisiera seleccionar las columnas, ¿sí? Cuando yo hago esto, no estoy seleccionando columnas, estoy seleccionando celdas. Si yo quiero seleccionar columnas, tengo que ubicarme en cualquier parte intermedia de la letra y le doy clic aquí, seleccioné toda la columna, miren, ¿sí? Entonces no es lo mismo seleccionar con este símbolo que ubicarme y me aparece esta flecha más gordita, ¿sí? En donde me dice que yo voy a seleccionar esta columna. Si yo quiero seleccionar varias columnas, ¿qué es lo que hago? Me ubico aquí, dando clic aquí, arrastro hacia el lado que yo quiero y se seleccionaron las columnas que yo quiero, ¿sí? Si yo hago esto, selecciono celdas. Si yo hago esto, selecciono columnas completas. Lo mismo sucede con filas. Si yo hago esto, selecciono celdas en fila. Y si hago esto ubicándome con esta flechita negra sobre el número, doy clic ahí y seleccioné toda la fila, ¿sí? Si yo doy clic aquí en el número 2, por ejemplo, aparece esta flechita negra, doy clic aquí, arrastro hacia abajo
y seleccione todas las filas, ¿sí? Repito, selección de columnas, selección de filas, selección de celdas, ¿sí? Son cosas muy diferentes, ¿sí? Ahora, digamos que quiero seleccionar toda la hoja, todo el documento como tal. Yo me ubico en la parte esquinera y he seleccionado, ubicándome en esta esquina, he seleccionado todas las columnas y todas las filas, ¿sí? Dando clic aquí. Entonces ya no tengo que seleccionar así y luego así, no. Doy clic sobre esta y selecciono todas las columnas, todas las celdas, ¿sí? Ahora, aquí tenemos botones de desplazamiento. Por ejemplo, aquí están desbloqueados, o están bloqueados, perdón. ¿Por qué? Porque yo solo tengo una hoja, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la pantalla podemos ver que tenemos tres hojas, hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Y aquí tenemos una flechita con una raya al inicio, una flechita sin raya, otra flechita sin raya al otro lado derecho y una flechita con una raya al lado derecho, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Cuando yo tengo varias hojas, me permite que esta flechita con la raya me permite ir a la primera hoja que está a la derecha y la de última, cuando esto me voy hacia la última hoja de la izquierda. O cuando quiero moverme de hoja en hoja con estas otras dos flechas, hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, en este caso yo solo tengo una sola hoja, ¿sí? Entonces por eso no están activados. Pero voy a insertar más, ¿ya? Voy a insertar algunas hojas más. Miren, ya se me activó. En este caso mi Excel en esta versión solo tiene las dos flechitas. Miren, para recorrer. Entonces yo puedo recorrer hacia la izquierda o puedo seleccionar hacia la derecha con estas flechitas de aquí. Entonces me permite cambiar de hojas de izquierda a derecha. Es como un libro. Si le doy a la izquierda voy a ver la hoja siguiente, si le doy a la derecha voy a ver la hoja anterior. Entonces lo mismo pasa aquí. Yo inserté varias solo para manera del ejemplo, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, solo voy a dejar con la que estaba, porque vamos a ver cómo hacer esto ya. Ya, perfecto. Para dejar con la primera nada más. ¿Sí? Entonces, con estas flechitas, como decía, es para movilizarme de izquierda a derecha de acuerdo a la hoja que yo desee trabajar. En este caso solo hay 3, por eso no hay para recorrer. Pero si hubiesen 20, yo puedo ir con estas buscando una a una, o puedo irme a la última, o puedo irme a la primera, dependiendo de mi necesidad, ¿sí? La barra de estado, ¿sí? Aquí me va a indicar la barra de estado. En este caso listo quiere decir que yo está listo para trabajar o está listo para poder hacer modificaciones. A veces aparece como bloqueado dependiendo cómo le tengan el documento, pero es simplemente el estado del documento como tal. Las vistas de la página como tal. Nosotros tenemos aquí en la parte del menú, tenemos una opción de vistas. Sin embargo, estos iconos también tienen como iconos de acceso en la parte inferior, que si yo doy clic aquí, me deja ver el mismo trabajo, pero en otro tipo de pantallazo, digamos, otro tipo de formato, pero la reinformación es idéntica, es la misma, no pasa nada, simplemente cambié la forma de visualizar mi reporte de trabajo. O le puedo poner en esta, en donde me dice que yo tengo información y están en 2 páginas, ¿sí? Simplemente es para indicarme en cuántas páginas he trabajado, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo configurar estos formatos, pero hoy por hoy es entenderle un poquito la herramienta como tal. No me asusta, no me preocupa porque yo puedo ver en la parte de vista, por ejemplo, la vista normal o estos tipos de vista, o irme en la parte inferior de acá, que nos deja trabajar en las vistas que nosotros queramos. Si ustedes ven, es como un acceso o un cortar camino de lo que algo que puedo estar buscando acá en la barra de menú, lo puedo tener en la parte de acá abajo, ¿sí? Tenemos el zoom. El zoom. En la vista también tenemos el zoom para poder decidir qué tamaño quiero para ver la información, o simplemente lo puedo ver en la parte inferior. En la parte inferior derecha. Aquí me da, por ejemplo, si yo quiero acercar o quiero alejar la vista de la información, ¿sí? Eso no es lo mismo, o no significa que, por ejemplo, si yo hago, por ejemplo, aumento el zoom, no es que el número se hizo más grande. Solo estoy viendo, digamos, en el zoom estoy viendo que es más grande, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, el tamaño del número o el tamaño de los datos de aquí me dice que es un tamaño de letra número 11. Si yo quisiera ver más grande, que eso no sea digamos, superior, yo puedo aquí en mi menú, yo puedo cambiarle, por ejemplo, voy a coger al 20, por ejemplo. Ahí sí lo que hice es agrandar el número. Entonces no es lo mismo agrandar el número o agrandar los números o las letras que agrandar el zoom. El zoom es acercar un poco la vista o alejar un poco la vista. ¿Sí? Yo puedo poner a 0 o puedo ponerme al 364, a 400, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, se trabaja normalmente en 100, pero a veces nos acomodamos, decimos, no, quiero hacer un poco más pequeño. Simplemente esa manera de ejemplo. ¿Sí? Entonces no es lo mismo acercar o alejar el zoom que hacer más grande los contenidos o hacer más chicos los contenidos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos las barras de desplazamiento. ¿En qué consisten las barras de desplazamiento? Son estas de aquí. Miren. Cuando yo tengo, voy a escribir bastante texto aquí. ¿Ya? Voy a poner letras por donde quiera como para poder. Miren qué sucede. Por ejemplo, aquí yo escribí varios textos, varias letras. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con mi barra? Se fue haciendo más pequeña. Esta barra de desplazamiento me sirve moverme de izquierda a derecha. Para evitar hacer que, si yo estoy aquí y moverme con mi flechita del teclado, estarme moviendo de esta manera, regresando, yendo para la derecha, luego regresando. ¿Sí? Esto me ayuda con esta barra de desplazamiento, ¿sí? De izquierda a derecha. Entonces puedo moverla y puedo verla. O si quiero movilizarme con la misma herramienta, pero de manera más despacio, puedo ir dando clic aquí y se va moviendo de a poco, sin necesidad de mover el cursor. ¿Sí? Lo mismo pasa con esta barra de desplazamiento de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como decía, barra de desplazamiento horizontal, barra de desplazamiento vertical. Esta es la vertical, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha o horizontal. Lo mismo tiene las mismas funciones para subir de manera más suave o bajar de manera más suave. ¿Sí? O puedo mover la barra como tal. ¿Sí? Barras de desplazamiento. ¿Sí? Todo esto es la tabla de trabajo o la plantilla de trabajo, compuestas por celdas. ¿Sí? Creo que con esto hemos revisado... me olvidaba la parte de acá. ¿Se acuerdan que en la parte inicial decía que este es un documento en el que se puede llamar contrato? Como ejemplo, ¿sí? Yo puedo poner el nombre que quiera, pero es el nombre del documento. Si digamos que a este contrato yo quiero meter más hojas, por ejemplo, yo puedo poner clic en este más, ¿sí? Y van a seguir apareciendo más hojitas. Yo en la hoja 1 puedo tener esto, en la hoja 2 puedo poner otra cosa, en la hoja 3 puedo poner otra cosa, ¿sí? Esta es lo especial de un Excel, que si yo quisiera calcular datos en una cuarta hoja, yo podría calcular datos de esta hoja, calcularlos por los datos de esta hoja y calcularlos por los datos de esta otra hoja. Y lo podría tener los resultados acá. Eso es lo chévere del Excel, que puedo hacer movimientos matemáticos de acuerdo a mi necesidad en la hoja que yo quiera. Como ponía el ejemplo de un contrato, yo aquí puedo tener un dato, aquí poner otros datos, aquí otros datos, son hojas que contiene el documento como tal. ¿Sí? Entonces en esta parte espero que haya quedado bastante claro, espero que lo practiquen, lo revisen porque sí es importante conocer todo esto. Si yo no conozco todo esto, luego tiendo a equivocarme o tiendo a perderme si no sé qué son cada una de estas cosas. A algunos de mis estudiantes a veces les digo, ubiquémonos en la coordenada tal, porque yo sé que en Excel no voy a calcular números, voy a calcular coordenadas. Independientemente de qué fórmula utilice, yo tengo que identificar en qué coordenadas están los datos que voy a calcular. Sí es importante saber los números, pero los números son solo datos que las fórmulas van a trabajar. Pero lo importante es conocer las coordenadas. ¿Sí? Hay ocasiones que digo, insertemos esto y no sabemos en qué menú se encuentran las gráficas, por ejemplo. Entonces yo tengo que saber
que es dónde está una gráfica y sé que está en el menú insertar. Entonces es importante conocer los menús y los contenidos de cada uno de estos menús. Dentro del menú archivo puedes ver que se pueden realizar un documento incluyendo guardar, imprimir o crear uno nuevo. Les había dicho para qué funciona cada uno de estos menús. Sin embargo, el menú archivo es medio especial. ¿Por qué? Porque dentro del menú archivo yo puedo abrir un nuevo documento, ¿sí? Como decía, puedo seleccionar una plantilla o puedo coger un documento en cero, en blanco. O puedo abrir uno que ya tenga historial, uno que yo ya haya trabajado. Puedo abrir ya sin necesidad de ir a buscar en la carpeta, lo abro porque ya lo tengo. Pero aquí me aparecen solo los últimos que yo he trabajado, ¿sí? Si yo trabajaba 1000 documentos, pues no voy a ver los 1000, voy a poder solo ver los últimos que se hicieron modificaciones o se abrieron. Guardar. Aquí en guardar me va a decir cuando quiero guardar, dónde lo quiero guardar y con qué nombre lo quiero guardar. Yo puedo guardar en la nube, puedo guardar en mi equipo o puedo guardar en donde yo decida, en la carpeta que yo decida. ¿Sí? Si yo pongo examinar, por ejemplo, voy a poder ver en qué carpeta lo quiero guardar. Si quiero guardar en mi escritorio, si quiero guardar en la carpeta de imágenes o quiero guardar en una carpeta específica dentro de mi ordenador, simplemente es de ver dónde lo quiero guardar. ¿Sí? En este caso, como es un documento nuevo, me dice guardar y me va a dar buscar dónde. Pero si fuese un documento que ya tiene escritura, con dar clic en guardar, automáticamente se guardó los datos que yo ya registré nuevamente. El guardar como, si es que yo quiero guardar un documento que lo tenía ya con un nombre y lo quiero cambiar de nombre a hacer un nuevo documento, lo puedo guardar con otro nombre, por eso me hace guardar como. Y me hace la misma pregunta, ¿en dónde quieres guardar? Examina dónde vas a guardar o busca en qué carpeta lo vas a guardar. ¿Sí? Aquí tengo algunas como historial, puedo decidir una de estas y si digo no quiero una de estas, puedo examinar y puedo ir a buscar en qué carpeta quiero guardar. ¿Sí? Igual tengo opciones en qué carpeta quiero guardar. Imprimir, cómo quiero imprimir, en qué formato, horizontal, vertical, si márgenes con márgenes, si quiero la hoja 1, la hoja 20, lo que sea, puedo decidir. Compartir, si este archivo lo quiero compartir en la nube, o sea, quiero mandar por correo electrónico, lo quiero enviar como un PDF, enviar como XP, son formatos o formas de compartir información o este documento como tal, compartir este documento como tal a algún lugar específico. ¿Sí? Exportar, si lo quiero exportar a un lugar de destino este documento o a una aplicación para transformar el documento y cerrar el Excel como tal. ¿Sí? Aquí tengo por ejemplo cuenta, si es que en este caso por ejemplo una cuenta como Microsoft Office exige que se registre, entonces si lo quiero obviamente ver cómo está mi cuenta, si estoy registrado y estoy activo en la cuenta que me he registrado y las opciones que tiene el Excel. Sí, en esta parte no quiero indagar mucho porque es un poquito de configuración especial que también en los siguientes videos seguiremos viendo esta parte de cómo configurar la parte del Excel, pero como para el taller básico que estamos viendo no es necesario. ¿Sí? Como decía, la barra de títulos, ¿sí? Lo que el nombre del documento que me da. Y en la parte de acá abajo, pues obviamente es todo lo que yo les he explicado. Como decía, no quiero hacer un taller a un video en la que les quiera aburrir, solo quiero que le entiendan y por eso he trabajado con las presentaciones de la herramienta como tal. ¿Sí? Y que sepan o que le entiendan de qué se trata. La idea es que ustedes practiquen, que revisen esta información. En los siguientes videos vamos a ir viendo cómo funciona cada una de estas cosas, iremos haciendo ejercicios, iremos trabajando sobre ella para ir conociendo, ¿sí? Lo importante era dar a conocer cuando uno no conoce nada de Excel o al menos cree entenderle y dice que sí lo puede manejar, posiblemente genera un poquito de confusión, pero cuando ya lo comienza a trabajar se va a dar cuenta que hay muchas cosas interesantes que esta herramienta dispone. Espero que este video te haya gustado, espero que le des like, suscríbete para que sigas recibiendo más información. Yo lo voy a seguir compartiendo.